Juan Cheput con nosotros. Como sabemos, Juan forma parte de una nueva bancada que se ha formado con dos agrupaciones dentro del Congreso de la República, el Grupo Contigo y el Grupo, corrígeme Juan. Unión Republicana. Unión Republicana. Acción Republicana. Acción Republicana, que es el señor Pedro Olache. Y eso nos ha permitido formar un grupo más grande y que han marcado muy clara su posición desde el inicio, que ellos van a marcar su distancia con el gobierno, que apoyarán lo que hay que apoyar, criticarán lo que hay que criticar. ¿Cómo está, Juan? Entre las cosas que primero has criticado son las denuncias, o todavía no tienen calidad de denuncia, pero las trascendidos con respecto a la participación del ministro Bruce con determinados casos de corrupción y tráfico de influencias en el norte. Tú señalabas que en otro momento el presidente había sido muy duro y muy drástico de sacar ministros que tuvieran cualquier viso de relación con la corrupción y que, de acuerdo con ese comportamiento, a Carlos Bruce les debería dar la misma suerte. Claro. Antes de que nos expliques, escuchemos qué dijo Salvador del Solar, el premier, al respecto. ¿Lo tenemos? Estamos abiertos a que haya una investigación y si esa investigación da luces sobre algo que deba llevar a que cambiemos de decisión respecto de quién ocupa el lugar en el gabinete, en ese momento, si esa circunstancia se presenta, se evaluará. No se ha presentado esa circunstancia. No estamos siquiera en una situación, según entiendo, de investigación, sino un estado preliminar. Así como creo que nadie en el Parlamento se ha preguntado si los otros parlamentarios en cuestión deban dar un paso al costado respecto de sus curules, en este estado de cosas, creo que corresponde lo mismo respecto del Ejecutivo. No se ha llegado a ningún caso en el cual se deba evaluar siquiera la posibilidad de que el congresista y ministro Bruce deba dar un paso al costado. Él ha dado ya sus descargos que han sido bastante claros y todavía no tenemos una investigación al respecto. Bueno, el ministro Bruce no se va. ¿Qué te parece, Juan, la respuesta que ha dado el premier? Y bueno, en general, ¿cómo te parece que llega Salvador del Solar al 4 de abril? Bueno, yendo al tema anecdótico, que ya lo veo así por la forma como está respondiendo el premier de Carlos Bruce, acá el asunto tiene que ver con las incoherencias del gobierno. Es decir, en materia de la lucha contra la corrupción, yo creo que ellos deberían ser coherentes en la línea que han tenido en los últimos meses. En el caso de Salvador Geresi, tampoco había una investigación de por medio, había tan solo una llamada telefónica y el presidente decidió sacarlo vía Twitter. En este caso nosotros no estamos planteando la salida inmediata, sino que simplemente ante una situación en la cual hay un fiscal que indica que el señor Bruce está involucrado en un caso extraño, en el cual habría habido 20 llamadas telefónicas a un alcalde para que le devuelva la obra a cambio de otra, pues simplemente tendría que haber actuado en el mismo sentido. Si el gobierno decide continuar con esta posición, es su problema. Pero ¿eso comprometería el voto de confianza? No, en absoluto, son cosas absolutamente distintas. De acuerdo. Y creo yo, pero sí debilita la posición del gobierno en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, que es el principal de sus activos. Es decir, es un punto en contra para el gobierno en esto que considera como su norte, ¿no? Lo que pasa es que, mira, en una circunstancia en la cual el gobierno, ya por lo pronto, ya no puede acusar a los parlamentarios tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene dentro, en su seno, en el corazón, tiene a un ministro que está involucrado en una serie de investigaciones. Más allá de que con Salvador Geresi se puede haber actuado de manera precipitada, más allá, porque además es un caso bien escandaloso, hay que decirlo que sonaba mucho. ¿Parece suficiente razón para separar a un ministro el hecho de que haya sido mencionado en una investigación que ni siquiera tiene el carácter de preliminar? ¿No sería ya como que cualquiera que diga cualquier cosa de un ministro tiene que ser sacado? Te lo planteo así, no es lo mismo que sea Bruce o cualquier otro ministro, sino para ponernos en ese escenario, porque también se puede convertir en una manera muy fácil de apedrear al gabinete, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que en este caso específico, desde el momento que están involucrados otros parlamentarios, es algo que va a ser sostenible y va a socavar al propio gobierno en el principal de sus activos, que es el de la lucha contra la corrupción. Yo quisiera contextualizarlo de esa manera. De acuerdo. Inclusive en mi primera declaración yo dije, independientemente del ministro, el hecho de que el presidente mantenga a una persona que está involucrada en una investigación preliminar de la Fiscalía ya compromete su prédica de lucha contra la corrupción. Aún más, la socava, pues ya no va a poder tener la misma fortaleza para señalar. Pues lo primero que le van a decir es, usted señala y no se fija lo que tiene adentro. Entonces, ahí, en ese sentido me refería yo. ¿Qué pasó?
que el ministro Bruce sobrereaccionó, dijo que nos habían expulsado a Gilbert, Violeta y a mí, lo cual es absolutamente falso. Lo volvió personal. Claro, lo volvió personal y se equivocó. Y se equivocó y obtuvo una respuesta política, pues yo no soy de los que pone la otra mejilla, ¿no? Y en ese sentido yo insisto en que eso va a significar un debilitamiento del gobierno en el futuro, ¿no? Bueno, ya sabe, señor Bruce, la próxima vez no responda. O simplemente que responda con altura, no es necesario llegar tampoco a ningún tipo yo creo que son innecesarios, sobre todo, ¿no? Si es que hay la confianza de que no se ha hecho nada malo. Pero bueno, vamos a ir para adelante, que quede claro, no compromete el voto de confianza. Sí ese es un buen punto. Sí estamos nosotros preocupados por lo que vaya a decir. Como cualquier bancada, estamos esperando que va a señalar el Premier. O sea, van a escuchar cuál es su propuesta. Cuáles son las propuestas y sobre todo cuáles son las reformas fundamentales, ¿no? Que va a plantear él como objetivo central del gobierno. ¿Qué cosa les parece que no debiera faltar en el discurso de Salvador del Solar? O sea, ustedes deben tener alguna idea de qué quieren escuchar y cuya ausencia generaría, supongo, un rechazo. Más allá de las reformas que en cierta medida pueden ser confrontacionales, como la política o la de justicia, en ese orden, yo creo que no debe faltar el tema de la informalidad y la reforma de la seguridad social y la laboral. Trabaja mucho el tema laboral. Yo he escuchado, por ejemplo, la promoción que está haciendo RPP en relación al Bicentenario, y nosotros no podemos llegar al Bicentenario con 75% de informalidad. Ahora, nada parece funcionar, Juan. Nada es la madre de todos los problemas. Es que no hay coraje político. El capital que tiene el presidente con 60% de popularidad tiene que ser invertido en ejercer una docencia, sobre todo con los jóvenes, en el sentido de decirles que si no enfrentamos eso, toda esa gran cantidad de jóvenes que llegan a 8, 9, 10 millones en la actualidad van a ser pensión 65. Es decir, van a vivir de la dádiva del Estado, ni siquiera van a tener Ahora, FP. la reforma laboral es una papa caliente. Entonces, ¿no? vamos a tener que impulsarla desde el Congreso, con lo que eso significa, que en primer lugar no tiene la fuerza como para poder ejercer un nivel docente con la ciudadanía. Yo creo que el liderazgo tiene que venir del Ejecutivo y eso es algo que tendría que estar presente. Y no sé, porque ojo, lo que sí puede funcionar es un compromiso de ambas partes. Por supuesto. Pero hay que reconocer que muchos en el Congreso ya se sabe cuál es la posición de la izquierda. De ellos no se puede esperar que cambie de posición porque es una posición tradicional, ideológica, no lo va a pasar, no va a ser. Pero hay otras bancadas que se mueven de acuerdo a los números en las encuestas. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que asuman también su responsabilidad y hagan los cambios necesarios que la bancada mayoritaria Fuerza Popular ya ha presentado un proyecto de ley a cargo de Úrsula Letona. Es un primer paso en materia de la reforma laboral, que tiene que ver con un cuestionamiento a un edicto, a un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la estabilidad. En todo caso, es un elemento importante para el debate. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para que la Comisión de Trabajo, que lamentablemente cuando tiene posiciones de izquierda no acompaña positivamente este tipo de debates, entienda que es un tema que tenemos que abordar. Pero si no viene un impulso desde el Ejecutivo, en este caso desde la ministra del Trabajo, va a ser difícil que esto lo saquemos adelante. Mira, yo recuerdo también que hace unos años, cuando tenías otro programa, dedicamos una hora, un día del trabajo a este tema. Así es. Y estamos hablando ya de hace bastantes años. ¿Sí? Y mira, siguen y siguen agenda. Podríamos poner el mismo programa y sería tan vigente. Y mira, y hablamos de los derechos, hablamos de la necesidad de estructurar mejor la seguridad social, tanto la parte previsional como la parte de salud. No se avanzó nada. Es increíble cómo eso está congelado en el tiempo, ¿no? Ahora, me interesa tu opinión, Juan, con respecto a lo que está pasando en Las Bambas, porque Las Bambas creo que se está convirtiendo en este momento, el gobierno no ha querido que sea así, pero se está convirtiendo en el termómetro del gobierno de Vizcarra. Se está midiendo, primero hay un tema económico muy fuerte, ahí se te puede caer un punto del PBI, eso no es gracioso. Además hay vamos a ver si el Estado es capaz de manejar un conflicto de esta manera, porque no es un conflicto entre privados, es un conflicto entre el que el Estado tiene que mediar, y la cosa se ha puesto color hormiga, ¿no? Mira, lo primero, no solamente dejarlo en el ámbito jurídico ni tampoco en dónde empezó. Sabemos perfectamente que hubo errores de origen. Así es, de origen. Y en el Fallas de Ejecutivo. origen, como se dice. Ahorita tenemos que ver cómo lo solucionamos, y yo creo que tiene que intervenir el componente político de todas maneras. Los parlamentarios por Apurímac y por el Cusco tienen que ser parte de cualquier delegación de negociación. Eso no puede estar única y exclusivamente en el ámbito de 3 ministros de Estado, que sabemos que pueden generar diferencias o para los comuneros de Las Bambas son sinónimo del adversario. Acá tienen que participar los gobernadores de Cusco y de Apurímac y también los parlamentarios de la zona. Y ellos tienen que ser los elementos que triangulen
con el Ejecutivo y los comuneros para llegar a una solución. Porque por otro lado, el tiempo es el peor. La oportunidad de la negociación, al ser tardía y cercana a la fecha de presentación del Premier, va a agudizar el conflicto. A eso súmale que entonces la minera se quedó sin stock también, y eso empieza a tener repercusiones hasta internacionales. Las repercusiones económicas, ¿no?, que puede afectar un punto del crecimiento del PBI, pero por otro lado, una persona que lo que está buscando es agitación, y a partir de la agitación, posicionamiento para lograr sus objetivos, tienen el 4 de abril una fecha cercana, por lo tanto de repente no hay solución hasta esa fecha, esperando casualmente agudizar las condiciones para lograr lo que quieren. Entonces, la participación parlamentaria o de ex parlamentarios o de políticos con oficio es fundamental en ese caso. No es una cuestión única y exclusivamente de ministros de Estado. Ahora, yo ahí sí debo reconocer, Juan, el único congresista que ha estado Richard Arce, además diciendo ya van tantos días de toma de carretera, nadie les está haciendo caso. Mis respetos a Richard Arce porque nos los ha dicho cada vez. Mira, que hace 15, 20 días lo entrevistaste por teléfono y él estaba informando de que por si acaso están tomadas las carreteras. Yo creo, Juan, que de todas las veces que ha venido Richard Arce para hablar de cualquier tema, no ha perdido oportunidad de mencionar el tema de acuerdo. Lo ha socializado, lo ha puesto en evidencia y lamentablemente no ha habido reacción porque se ha subestimado el problema. De acuerdo, y además aquí un reconocimiento al congresista Arce, porque eso es justamente lo que se espera de los congresistas que representan a las regiones donde hay problemas de esta naturaleza. Pero también es curioso porque se interpelan a ministros a veces por razones que pueden parecer o importantes, pero no se... O sea, ¿quién le ha preguntado al señor Edmer Trujillo cómo ha manejado este tema de pasar una vía a vía nacional? ¿Qué se hizo al respecto? Y aún más el papel que tiene en estos momentos silente, no totalmente anónimo. Hay que buscarlo bajo las piedras, así más o menos. Anónimo, con él no es, nunca es con él. No olvidemos que el presidente de la República como ministro de Transportes indica que se va a hacer la carretera. Y la carretera iba a ser con participación de la empresa china. Pero la persona que ocupa ese ministerio cuando él asume la presidencia es Edmer Trujillo. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y él es el que vuelve vía nacional esa trocha que pasa... Lo que significa el costo político de la funcionaria que siendo miembro de una consultora cambia el estudio de impacto ambiental para permitir que se construya una carretera y ya no el mineroducto. No, además, si bien el mineroducto no se podía hacer, la cantidad de modificaciones que se han hecho de manera no irregular, pero de manera tramposa, digamos, así ¿no? Es. Pues probablemente necesarias, nadie dice que no, pero no las puedes hacer a espaldas de las comunidades, pues no se puede hacer. Ahí ¿no? llegamos a otro tipo de debate, el papel regulador del Estado que no puede mantenerse al margen de la inversión privada. Y en ese sentido hay responsabilidades diversas en entidades del Estado. Si una empresa china compra a otra minera y dice, bueno, yo no cumplo con los compromisos del anterior, en este caso Extrata, pues simplemente estamos generando las condiciones para ese conflicto. No olvidemos de que la anterior propietaria había dicho que sí iba a ser este mineroducto y luego la que viene a continuación se encarga de decir no, ya no va, porque no tenemos nada que ver con la otra minera. Y la Bamba se emancipa de la otra y generan este problema, ¿no? Y allí no aparece, no surge la figura del Estado como ente regulador y orientador para evitar que ese conflicto llegue a los niveles en los cuales estamos ahora, que no tiene otra solución que la política. Así es, y empezar a reconocer, y lo he dicho, a que les molesta a la gente, a los miembros de las comunidades como los sujetos de derecho, como personas que tienen derecho a negociar, como personas que tienen derecho a opinar. Pero mira, somos una sociedad que no aprende, Patricia, porque no es primera vez que surge un conflicto con similares características en el origen. No, todos son iguales. Entonces, Juan, todos tienen las mismas características. Una sociedad que no aprende sus errores es una sociedad que sigue siendo inmadura, es el adolescente. Seguimos siendo un país adolescente, o sea, somos incapaces de aprender de nuestros propios errores. Y permanentemente generamos los mismos conflictos sobre la base de los mismos orígenes. De los mismos errores. Y conflictos que al final no le hacen bien a nadie, ni a la comunidad, ni a la empresa, ni al Perú. Nadie gana y no aprendemos la lección. Gracias, Juan. Muchas gracias. Suerte con la nueva posición en el Congreso de la República y bueno, que el ministro del Solar ojalá llegue al 4 de abril con este tema de las Bambas, por lo menos mejor, en mejores condiciones, porque el ataque al helicóptero no ha sido ninguna broma. 3 ministros de Estado en un helicóptero que ha sido apedreado por la población. Absolutamente inadmisible, pero que también da cuenta de hasta dónde se ha dejado escalar el conflicto y la furia de los comuneros en este caso. No se justifica, pero así están las cosas y hay que ponerle muchísimo ojo. Son casi las 8, nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos.